y que Ujú. siempre podamos hacerlo en dependencia de ti. Te Sí, entregamos este tiempo, Señor, sabiendo que eres tú el que te manifiestas a nosotros, Señor, de una manera especial. Oramos por Ingrid, la maestra de sí, esta sí. mañana, que tú la uses, Señor, que le des palabra clara, que le des ese mensaje que tú quieres que nosotras recibamos, Padre. Ujú, Que tu ujú. Espíritu Santo la guíe y hacia cada una de nosotras que vamos a recibirlo, Padre, que seas tú el que nos traduzca, Señor, quizás algunas cosas que nos sean difíciles o que no podamos comprender, Sí, que tú sí. nos ayudes a hacerlo, Señor. Ujú. Gracias, Padre, por este ministerio de corazones de mujer, porque sabemos que lo que queremos es que nuestro corazón sea como tú quieres que sea así. Bendecimos tu nombre, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo, nuestro Señor, oramos. Amén. Padre, también hay otras necesidades que nos acaban de comunicar y yo te pido que tú sigas manifestándote allí con el esposo de nuestra hermana Maxi. Tú sabes que ellos están allá en México viendo la manera de cómo nuestro hermano Jacob puede salir adelante con su problema de espalda. Pedimos que te manifiestes y que uses cada cosa que se está realizando en su cuerpo. Por favor, Padre, ayuda a Maxi también al estar allá, quizás con familiares, yo no sé, pero tú sí sabes cómo los tienes allá en Durango. Así que te pido que te manifiestes con ellos y los sigas ayudando en todo. Eh, Sigue fortaleciendo pues también a Sonia con su situación de los oídos y Señor, dirígelas, dirige a ella y para saber qué dirección debe tomar en cuanto a esta situación que está pasando de su salud. Por favor, Padre, es prioridad para ella. Yo sé que tú la sanes y que tú puedas irla guiando. También pido por mi hermana Miriam, el problema que está teniendo en sus ojos. Tú sabes, Padre Santo, ayúdala. Y pido por Trini, Señor, también por su situación, que tú puedas seguirla ayudando con su mamá, que te manifieste, Señor, allí. Solo tú puedes hacer las cosas bien, en su tiempo. Y entendemos que tú nos pasas a veces por ese valle difícil con propósitos que quizás ahorita no los entendemos, pero tú sí. Gracias, Señor, porque creo que la mayoría de nosotras hemos pasado por ese valle difícil a veces, pero hemos tenido tu ayuda, tu sostén. ¿Qué más podemos pedir, Señor? Sino el hecho de saber que tú estás cercano con nosotras, ayudándonos en cada cosa. Y quizás en cosas que ni nos imaginamos, nos ayudas, nos sostienes, nos libras. Así que ayúdanos a cada una de las que estamos aquí y de las que están viendo por Facebook a pasar cualquier situación que estemos pasando. Gracias por tu presencia. Gracias. Pero si también estamos pasando por alegrías, por gozos, gracias, gracias. Queremos tener también siempre un corazón agradecido. Sana a nuestros enfermos. Nos provee lo que necesitamos. Nos das cosas que, ay Señor, quizás a veces ni necesitamos, pero nos consientes tanto. Así que muchas gracias, Padre. Muchas gracias por tu amor, por tu misericordia, por las bondades tuyas que recibimos cada día. Bendito y alabado seas. Gracias por quien eres, por quien has sido y por el que serás. Te esperamos, Señor, te esperamos. Ay, Padre, de veras, ven pronto, ven pronto. Gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús, dejamos este tiempo de enseñanza también. Gracias porque nos permite seguir aprendiendo de ti. Qué maravilloso. Bendito y alabado seas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanas, preparemos el corazón. Ingrid, querida, el tiempo es tuyo. Que el Señor te use. No te oímos, querido, no te oímos. Perdón, no tenía. Perdón, pero gracias por nuevamente la oportunidad de volverlas a ver y de poder compartir con ustedes.
como nada, ya 3 lunes y ya terminamos el capítulo 2 el día de hoy. Y pues yo creo que si volviéramos otra vez a repasar el capítulo, volveríamos a encontrar cosas grandes y maravillosas, porque la palabra de Dios es así, ¿verdad? La palabra de Dios siempre nos va a enriquecer y siempre nos va a llenar de fortaleza, nos va a animar y vamos a encontrar siempre en ella algo nuevo para nuestra vida. Y pues hoy quiero compartir con ustedes ejemplos de vivir con humildad. Hemos estado viendo desde hace 15 días acerca de la humildad, cómo fue el comportamiento del Señor Jesús, cómo debe ser nuestro comportamiento, ¿verdad? Y ahora pues vamos a ver a 2 personajes más, pero yo quisiera que recordáramos un poquito de lo que hemos visto del capítulo 2, de los versículos 1 al 11, vimos el ejemplo de vivir con una actitud de humildad. Y el mejor ejemplo de esto era el Señor Jesucristo, ¿verdad? El Señor Jesucristo no defendió sus derechos, en ningún momento los merecía, ¿verdad? Porque era Dios, pero no vino y dijo, bueno, yo como mando aquí, entonces hagan lo que yo quiero. No, él siempre ha sido así, ¿verdad? Su sumisión fue voluntaria. A él nadie lo obligó a vivir de esta manera y a hacerse hombre. Él tomó la decisión de hacerlo. Y era muestra de su humildad, porque imagínense ser Dios. Él es Dios, y ¿qué tenía que venir a hacer aquí abajo, verdad? Nada, hacer con todos los pecadores aquí alrededor, ¿verdad? No, él dijo, no, yo voy a hacerlo. Y la demostración de esa sumisión implicaba hasta la muerte, ¿verdad? Y él murió por nosotros. Y qué ejemplo de entrega, qué ejemplo de veras de enseñarnos hasta dónde puede llegar la humildad que debemos de tener nosotros para con los demás. Y eso el apóstol lo pone en un contexto de unidad, ¿se recuerda? Y eso dice él, así deberíamos de ser todos, ¿verdad? Para que la unidad en Cristo podamos desarrollarla todos, porque todos somos miembros de un solo cuerpo, ¿verdad? Y en el versículos 12 al 18 hay exhortaciones de cómo demostrar humildad, y el apóstol nos dio 2 importantes, que era ocuparnos diligentemente en nuestra salvación, el ocuparnos ahí, el estar pendientes, el proteger lo lindo y lo precioso que Dios nos ha dado, para poder de esa manera vivir como realmente debemos de vivir, y debemos de comportarnos como hijas de Dios, ¿verdad? Debemos de vivir de esa manera. No descuidar esa relación con nosotros y el Señor, y de nosotros con los demás también, ¿verdad? Entonces eso es lo que hemos estado viendo, pero ahora el apóstol termina el capítulo con otros personajes más. Así que la iglesia del Señor necesita mujeres que sean humildes, hermanas, en su comportamiento de vida diaria. Miren, ahora la altiveza está muy en claro. Yo soy alguien importante, yo merezco atención, yo, ¿verdad? O sea, vivimos en una sociedad donde realmente no hay humildad, no hay entrega, no hay un comportamiento de veras donde se vea esa estrechez, donde se vea ese amor, esa misericordia. No hay en nuestro alrededor, y necesitamos ser la diferencia nosotras, ¿verdad? Una cosa es decir que se sirve con amor y humildad, y otra es que hayan evidencias de ese servicio con amor y humildad. Es que yo puedo decirlo, porque al fin y al cabo, ¿quién va a hablar mal de su rancho que se esté cayendo, verdad? Yo puedo decir, sí lo hago bien. Yo puedo decir, soy buena para tal cosa, ¿verdad? El asunto es que hayan evidencias, que haya alguien que realmente verifique, que alguien como les dijera yo, diga si es cierto, ella ha sido así, o sea, yo soy parte de, yo no sé cómo nos sentiríamos, ¿verdad? De que, o sea, a mí me ha pasado muchas veces, hermanas, gracias al Señor por ello, llega gente y mujeres sobre todo a decir, mira, hermana Ingrid, usted ha sido un gran ejemplo para mi vida, y yo estoy haciendo esto y esto y esto, ¿verdad? Y uno dice, wow, pero si yo en qué momento, ¿verdad? Si solo lo enseñé, solo lo dije, tal vez fue una predicación, fue un campamento, un retiro, y uno solo va a dar la enseñanza.
pero que hayan evidencias. Y eso es lo que va a querer demostrar el apóstol acá. O sea, no es nomás de solo decirlo, es que realmente se vean los resultados. Y yo creo que al ver los resultados nos damos cuenta si realmente estamos haciendo un buen trabajo o no para el Señor. Aprendamos a servir con amor y humildad, como lo veremos con Timoteo y Epafrodito. Son dos personajes con los cuales termina este capítulo el apóstol Pablo. Y veamos entonces el ejemplo de Timoteo, de los versículos del 19 al 24. Y antes de ver quién era Timoteo, yo creo que vayamos ahí a Filipenses entonces, capítulo 2. Y veamos los versículos del 19 al 24. Dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habéis oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis, y yo estaré con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Tremendas palabras de estos dos hombres, de los cuales vamos a ir viendo poquito a poquito para que podamos entender qué es lo que Pablo quiere dejar en claro. Y si nos damos cuenta, es en contexto de este ejemplo de humildad del Señor Jesucristo, de esa exhortación que nos ha dejado de vivir como hijas de Dios y de cuidar nuestra salvación, de apreciar esa salvación. El vivir de esta manera trae resultado, y lo vamos a ver en estos dos personajes, ¿verdad? Dice, ¿quién era Timoteo? Entonces ahí en Hechos 16 del 1 al 3, ahí se nos habla que él era de Listra, un lugar de ahí de esta región. Su madre dice que era judía, su padre era gentil, y tenía un buen testimonio de los hermanos. Qué tremendo, ¿verdad? Porque en primer lugar lo vemos que por lo que se ve era soltero, era un joven, no sabemos de cuántos años, ¿verdad? Pero era un joven, vivía todavía con su mamá, ¿verdad? Y su papá, y el asunto es de que nos dice acá de una vez su vida como persona. Él tenía dos influencias, tenía la influencia judía y la influencia griega, porque su papá era gentil, ¿verdad? Entonces, ¿y qué podía? Aparte de eso, vemos acá que la influencia de su madre fue muy importante en él. Se ve que el testimonio de su madre y de su abuela impactaron la vida de él, ¿verdad? Y entonces llega como resultado que tenía un buen testimonio entre los hermanos de ahí de Listra, tenía un buen testimonio ahí con ellos, tenía un buen testimonio de que era alguien que daba confianza a pesar de su edad, y que podía él ser alguien importante. Pablo lo ve y Pablo lo toma para poder hacerlo su compañero. Esa es muestra de que Timoteo estaba dando muestras de que sí tenía la capacidad para hacer esto, ¿verdad? Ahora ahí en 1 Timoteo 1:2
18 y 6:20, vemos que era hijo en la fe de Pablo. En otras palabras, este muchacho había, como que Pablo lo había discipulado, había llegado a ser alguien importante para él, ¿verdad? Comisionado por Pablo a pelear la buena batalla de la fe, le dice, mira, ya es tiempo de que lo hagas, ¿verdad? Que realmente pelees y que luches y que sigas adelante, lo anima, ¿verdad? También lo exhorta a guardarlo encomendado, o sea, guarda esto que yo te he dado y guárdalo y compártelo, ¿verdad? Guárdalo y no te quedes con ello. Parte del ser humilde, hermanas, es eso, porque a veces somos egoístas. Yo ya lo aprendí, a mí me gustó, pero no lo comparto, ¿verdad? No lo digo. Esto solo es mío, ¿verdad? Y en cualquier área de nuestra vida, probablemente sepamos hacer una buena receta de cocina, pero a mí me sale rica y no quiero que nadie más la pruebe, ¿verdad? Que nadie más aprenda. No digamos en el sentido de la palabra, ¿verdad? Yo tenía un alumno, hace ya mucho tiempo de eso, tenía un alumno que estábamos viendo acerca de los dones espirituales. Y una de las cosas que me llamó la atención fue que él era maestro, ya a su corta edad era maestro de un instituto público. Y él decía, yo no le voy a enseñar a mis alumnos todo lo que yo sé, porque entonces van a saber más que yo. Y eso no me conviene. Entonces yo vine, ¿verdad? Y interesante, estábamos viendo acerca de esto. Y yo le dije, mira, gracias a Dios que yo no pienso como tú, porque entonces tú no supieras nada. Gracias a Dios el pastor no piensa igual que tú, porque si no, no supieras nada. O sea, estamos llamados a enseñar, a dar lo que hemos aprendido, hermanas. Mire, si usted aprendió algo en un texto, hermana, mire, ahora cuando están las redes sociales, compártalo. Porque todos vamos a querer aprender. Mire, el apóstol le está diciendo a Timoteo, le dice, lo que has aprendido de mí, dalo a otros. Lo que yo te he dado, compártelo con otros de una misma manera. Y pelea la buena batalla. Sé humilde en pelearla porque al final hay una buena recompensa. Él quería que así como a Pablo había dejado una buena brecha, así como Pablo había dejado un buen ejemplo de vida en Cristo, que también lo hiciera Timoteo. Eso no es malo, hermanas. Anhelamos que otros vengan y hagan lo mismo que nosotros estamos haciendo. Porque al menos yo, hermanas, yo disfruto hacer lo que estoy haciendo. Yo quisiera que más gente hiciera esto, que hubieran más mujeres que pudieran predicar alrededor. Y mire, ahora con están las redes sociales, ¿verdad? Poder ser conocidas por todos lados. Eso sería fantástico. ¿Por qué? Porque es parte de nuestra humildad, el servir con amor y el servir con humildad. Quisiéramos que todos fueran así. El asunto es que ahorita estamos en un tiempo, en una sociedad donde no se ve eso, hermanas. No se ve nada de esto a nuestro alrededor. Hay un egoísmo, un hermetismo, ¿verdad? Esto solo es mío y no quiero que nadie más lo comparta. No quiero compartirlo con nadie más, ¿verdad? Así que qué bueno que tenemos este ejemplo de este varón de Dios, ¿verdad? Ahí en 2 Timoteo 1, 5 y 6 dice que tenía una fe genuina. No era una fe hipócrita, era una fe genuina. Una fe fundada en lo que realmente era Cristo, una fe fundada en la Escritura, una fe fundada en algo eterno. Era algo que de veras se demostraba en Timoteo. Esa fe genuina, esa fe transparente, esa fe que se podía ver en su comportamiento, ¿verdad? Y eso era parte de que su madre, que se llamaba Eunice, y su abuela Loida, habían hecho eso en ellos. Fíjense, ellas también habían contribuido de una buena manera en la vida de Timoteo. Habían sido buena madre y buena abuela. Yo creo que eso es lo que más anhelamos, ¿verdad? Y hoy escuchando a nuestra hermana Dilia decimos de veras, ¿verdad? A los muchachos se le ha instruido y que cada quien tome su rumbo. Eso duele, lastima, entristece, pero ya ellos tomaron su decisión, ¿verdad? Mire aquí estas dos mujeres se han de haber ido más que satisfechas de ver a este hijo
en esa fe genuina y encaminado en lo que realmente ellas lo habían educado. Y qué linda satisfacción, ¿verdad? Pero también que quede en nosotras, hermanas, la satisfacción de haber educado a nuestros hijos y de haber influenciado en nuestros nietos, porque eso pues ya no nos queda, ya no queda en nosotros, pues ya nosotros cumplimos nuestra parte. Ellos toman sus propias decisiones. Se le aconsejó avivar también el fuego del don de Dios que estaba en él. Le dice Pablo a Timoteo, mira, ahí ya está puesto algo en ti. Sóplalo, en otras palabras, ¿verdad? Cuando estamos juntando el fuego en el carboncito o en la leña, ¿verdad? Para las que hemos hecho esto, hay que soplarlo, ¿verdad? Para que se avive. Esa es la idea del apóstol. Sigue cultivando eso en ti, sigue avivando, que no se apague eso que el Señor ha dejado en ti. Y hermanas, el Señor ha dejado grandes cosas en nosotros. Debemos nosotros también seguir avivando esto. Si nos ponemos a la par de las cosas del mundo, hermanas, en lugar de avivarnos, nos van a venir abajo, ¿verdad? No veamos las cosas del mundo, veamos las cosas eternas. Veamos lo que tenemos en el Señor, las maravillas que el Señor ha dado a nuestra vida. Esa salvación tan grande que tenemos, más que suficiente para mantener vivo nuestro entusiasmo, nuestro amor, nuestro anhelo de servir, nuestro anhelo de ser hijas verdaderas del Señor, ¿verdad? Así que gran ejemplo el que nos está dejando Timoteo, ¿verdad? Para Pablo, Timoteo era de mucha ayuda. Él era quien viajaba a visitar a ciertas iglesias para saber cómo estaban los hermanos y así llevarle a Pablo un reporte de la vida espiritual de los hermanos. Tenía un gran trabajo y para Pablo era bien importante porque Pablo estaba preso, pero Timoteo no, entonces él podía viajar y podía hacerlo. Y eran las oportunidades que él tenía de poder ver a los hermanos también, ¿verdad? Compartir con ellos. Y de esa manera Pablo lo estaba entrenando, ¿verdad? Para que él pudiera también desarrollarse dentro del ámbito espiritual, ¿verdad? Pablo dice, enviaría pronto a Timoteo a la iglesia de Filipos, ahí lo vemos en el versículo 19, para poder regocijarse al tener noticia de ellos. Esperen el Señor, dice Pablo, Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Él era el que llevaba, mire, él no era que fuera chismoso. Timoteo llevaba reporte, que es muy distinto, ¿verdad? Mira, así están los hermanos, ellos están viviendo de esta manera, están cumpliendo, están leyendo tus cartas, las están estudiando, tienen estos y estos problemas, ha surgido esto en la iglesia, pero no era un chisme, era algo veraz, era algo que él veía. Y hasta dónde llegaba la confianza de Pablo en Timoteo, que él entendía y comprendía el reporte que le llevaba a Timoteo. Él sabía que había sido veraz, que había sido justo, que había sido realmente con la vista de la gracia de Dios en cada una de las iglesias. Qué bonito saber que puedo confiar en alguien que me puede traer buenas noticias de otros lados, ¿verdad? Porque nos alegramos cuando hay buenas noticias y también nos entristecemos y oramos por las malas noticias que hay, ¿verdad? Entonces, esta era parte del trabajo que entre Pablo y Timoteo existía, ¿verdad? La gran utilidad de Timoteo era dar consejo, ánimo y reprensión de parte de Pablo a las iglesias. ¡Guau, hermanas! De veras, esto sí es candente, porque es como que si Pablo estuviera ahí presente, dándole las instrucciones que debían de ser. Y nosotros más o menos sabiendo por algunos comentaristas y por algunas cosas que Pablo le dice a Timoteo, Timoteo no era de aquellos de tener carácter fuerte, de tener así ese temperamento de colérico sanguíneo, ¿verdad? Por lo que se ve, Timoteo era flemático, ¿verdad? Era tímido, era muy retraído. Y él le tenía que llevar consejo, ánimo y reprensión a las iglesias. Imagínense, hermanas, solo el Señor podía hacer esto en la vida de Timoteo.
Y ahí dice que Timoteo fue enviado a Tesalónica, dice ahí en primera de Tesalonicenses 3:6, por cuanto Timoteo volvió de vosotros a nosotros, dice, y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño desearon vernos como también nosotros a vosotros. Mire esto, esta parte linda de pensar y decir, wow, este Timoteo de veras estaba siendo usado por el Señor. Se estaba dejando usar. Verás, yo no puedo hablar, yo no puedo decir, pero tú sí puedes usarme a mí, ¿verdad? Puedes hacer que yo pueda hablar lo que quieres que yo hable. El gran valor de Timoteo era que siempre estaba dispuesto a ir a cualquier sitio. El mensaje estaba seguro en sus manos, como si Pablo lo llevara. Era una gran confianza, hermanas, la que Pablo le tenía a Timoteo. Otros podían ser presa de ambición egoísta, pero Timoteo no quería más que solo servir a Jesucristo y a Pablo. Mire, esto es de veras impactante pensar la confianza que se le tenía, porque él estaba dando un buen testimonio. Era una persona veraz, una persona que de veras reflejaba un buen testimonio, ¿verdad? Dice que fue enviado a Corinto, en 1 Corintios 4:17, dice, por eso mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo, dice Pablo, amado y fiel en el Señor. Qué lindas palabras, hermanas, que a nosotros nos digan esto, ¿verdad? Que alguien confíe de esta manera en nosotros, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mire, el cual recordará mi proceder en Cristo. Ahí estamos, el exhortar de Timoteo, ¿verdad? Hablar con las iglesias de la misma manera como si Pablo estuviera presente. 1 Corintios 16:10 dice, y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. No había diferencia entre lo que Pablo y Timoteo decían y entre Pablo y Timoteo hacían. Había coherencia de testimonio, había coherencia de vivir, había coherencia de ser hijos verdaderos del Señor, testimonio irreprochable de parte de los dos. Y por eso Pablo decía, lo puedo mandar con tranquilidad porque sé que es como que si yo fuera, como que si yo estuviera hablando. Había tanto en ellos, o sea, no había habido nada de humildad de parte de Pablo en enseñarle, y nada, había humildad de parte de Timoteo recibir la enseñanza de Pablo. Ambos estaban demostrando cuán complemento eran el uno del otro y cómo el Señor los estaba usando. Las razones por las cuales envía a Timoteo. Primero, lo envía porque Timoteo tenía un interés genuino en los filipenses, al igual que Pablo. Él tenía un interés en ellos, ¿verdad? O sea, se veía que Timoteo quería a los hermanos de ahí de Filipenses, ¿verdad? De Filipos. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. No podía haber encontrado a la persona más idónea y más correcta, dice Pablo, para enviarlos a ustedes que Timoteo. Él era el indicado, él era el que debía de hacer. Timoteo tenía un interés nacido del corazón. No era algo superficial, sino genuino, era real. Ese sentimiento hacia esos hermanos de Filipos. Él quería estar con ellos y quería compartir con ellos. Por eso Pablo se los voy a enviar, ¿verdad? ¿Cuál es nuestro interés por los miembros de nuestra iglesia, hermanas? Aquí había una pregunta para nosotros. ¿Cuál es nuestro interés por los hermanos, por los miembros de nuestra iglesia? ¿Pensamos en ellos? ¿Oramos por ellos? ¿Nos preocupamos por ellos? Para que ellos aprendan, para que ellos estén sanos espiritualmente, para que ellos puedan vivir la vida cristiana.
Mire, hermanas, a veces, yo sé que hay veces que hay hermanos que uno dice, ay, Señor, aunque yo esté orando, ya este hermano ya no, pues ya no tiene remedio, ¿verdad? Pero no hay que perder la fe, ¿verdad? El Señor es poderoso, es grande. Lo que a mí me toca es a que Él vea mi vida distinta, a enseñarle a que Él viva su manera distinta. Y si Él no quiere, pues es su problema. Pero yo ya cumplí. Hay gente orgullosa que no recibe el consejo de nadie, ¿verdad? Hay gente orgullosa que dice, no, pues yo sé cómo estoy con el Señor, ¿verdad? Y a mí que nadie se meta conmigo ni en mi problema, ¿verdad? Pero nuestra responsabilidad es vivir delante de esa gente de otra manera para que ellos vean esa diferencia y puedan bajar un poco su orgullo y poder dejar que nosotros podamos enseñarles, ¿verdad? Pero nos preocupamos, hay interés de veras. Mire, Timoteo estaba súper interesado por los hermanos, él quería estar con ellos, anhelaba irles a enseñar también. Otra pregunta de reflexión aquí, nuestro servicio hacia los hermanos de la iglesia es sincero, con amor, con humildad. ¿De qué manera le servimos a nuestros hermanos? Es que es fácil decir, yo tengo ministerio, porque mire, tener ministerio es fácil, hermanas. Estar ocupado en algo en la iglesia es fácil, pero la situación es de qué manera lo estoy haciendo. ¿Cuál es mi actitud al hacerlo? Es con sinceridad, de veras, yo estoy ahí porque quiero estar, disfruto estar en lo que estoy haciendo. Es amor el que siento por los demás para poder transmitir mi conocimiento, mi servicio, mi anhelo. Es con humildad, de veras cedo derechos y estoy a la disposición de ellos. Que es muy distinto, hermanas. Tener ministerio es fácil. Decir yo tengo es fácil. Cómo lo estés desarrollando, esa es la diferencia. Y aquí Timoteo nos está enseñando la diferencia. Él quería hacer algo impactante en la vida de los filipenses, ¿verdad? El segundo propósito, ¿por qué lo manda? ¿Por qué lo quiere mandar? Es porque Timoteo había renunciado a la búsqueda de su propio bienestar para entregarse a todo lo que es de Cristo. Dice el versículo 21, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Jesucristo. Él no estaba viendo solo su propio interés. No quería ganarse a los hermanos, porque esa es otra cosa, ¿verdad? Porque ese es el asunto también a veces de que hay un hilo tan delgadito entre la humildad y la vanagloria, hermanas. Mire, ese es algo que uno debe de tener muchísimo cuidado. Porque es que el asunto es de que Timoteo no se estaba ganando la gente para él. O sea, que me miren a mí, que me admiren a mí. Y a Pablo ya se va a ir, ahora voy a quedar yo. Entonces, que me admiren y me sigan a mí ahora. No, es que él no estaba buscando su propio beneficio. Él estaba buscando el beneficio de Cristo Jesús. Que Él sea exaltado, que Él sea engrandecido en la vida de los demás, ¿verdad? Y dice que cuando Pablo habla de todos, posiblemente estaba pensando en muchos cristianos que tienen las capacidades y facilidades para hacer lo que Timoteo hacía, pero no lo estaban haciendo o lo estaban haciendo mal porque lo hacían por envidia y con contienda. ¿Se recuerda estas dos palabritas, verdad? Lo estaban haciendo por querer tener fama, por querer satisfacerse, por el yo propio. Pero Pablo dice no. Y por eso él pone en claro lo que Timoteo quiere hacer. Él no busca lo suyo propio. Que los demás sí lo hacen, pero él no. Él busca lo de Cristo. Y así deberían de hacer todos los que lo vean allá en Filipos, ¿verdad? Que vean la diferencia del servicio. Hermanas, a veces queremos como que igual que en el mundo, ¿verdad? Tener nuestros propios fans. No sé si me entienden, pero es que eso es bien difícil mantener un equilibrio, hermanas, entre de veras el egoísmo y la vanagloria. Porque mire, la carne ay, mire qué bonito, cómo me quieren, ay, mire cómo me alaban, mire, les gustó lo que yo hice, ¿verdad?
a mantenerse uno y decir, no, Señor, pongo los pies sobre la tierra y si aquí el que está abusándome eres tú, no soy yo. Es que está bien que la gente me aprecie y aprecie lo que estoy haciendo, pero es que, que la gente vea que lo que yo lo estoy haciendo es para ti, para tu honra y tu gloria. Eso era lo que estaba haciendo Timoteo y es parte del ejemplo del Señor Jesucristo. Acuérdese, el Señor Jesucristo no vio su propio beneficio. Él veía el beneficio de que la gente fuera salva, de que la gente fuera y se reconciliara con Dios. No era su beneficio. Él no quería tener fans ni ser importante cuando vino a la tierra. ¿Se recuerdan que había veces que había milagros que hacía y diga, mire, cállese, no le diga nada a nadie? Muy diferente que la gente pues empezara a hacer alboroto, pero él nunca propició el hecho de esto. Y estamos viendo entonces que Timoteo está siguiendo el ejemplo de Cristo, pero porque también Pablo siguió el ejemplo de Cristo, y entonces estos dos personajes están siguiendo nuestro mayor ejemplo, que es el Señor, ¿verdad? Y el tercer propósito de enviarlos a ellos era porque Timoteo era un siervo. Dice, pero ya conocéis los méritos de él. O sea, no era extraño para ellos que como hijo a padre has servido conmigo en el evangelio. Ellos conocían su valor y su utilidad. Sabían quién era Timoteo. Conocían los méritos que él había hecho. Que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Había una relación estrecha entre ellos, que ambos habían servido en el evangelio. Y los hermanos conocían su valor y su utilidad de Timoteo. Sabían que valía la pena que viniera Timoteo a ellos, que les compartiera, que estuviera su presencia con ellos, ¿verdad? Ellos conocían la trayectoria y el testimonio de Timoteo. Él estuvo en Filipos cuando la iglesia fue fundada, ahí en Hechos 16, ahí estaba Timoteo. Los había visto otras veces, dice ahí en Hechos 19 y 20, habían compartido algunos viajes que había hecho Pablo y habían pasado por ahí con ellos. Ellos sabían quién era él. Sabían que el apóstol lo consideraba altamente confiable, hasta darle autoridad para representarlo en los problemas espirituales y morales de las iglesias de Corinto. No era cualquier poncho mojado, diríamos nosotros aquí en Guatemala, ¿verdad? No era cualquier hijo de vecino, diría alguien también. Este muchacho era, pues a pesar de ser tímido, por lo que se ve en el Señor, era bien usado, pues. Tremendo este Timoteo. Imagínense, para irle a hablar a la iglesia de Corinto. Si nosotros hemos estudiado la carta a los corintios, nos daremos cuenta. Esos corintios eran cosa seria. Eran peleoneros, eran adúlteros, eran borrachos. ¡Wow! No era cosa fácil irles a hablar. Y Timoteo había llevado palabras de exhortación a ese lugar. Y los hermanos de Filipos sabían quién era Timoteo en ese sentido, ¿verdad? Sabían que era un verdadero siervo de Dios en el evangelio de Cristo. Sabían que él, ahí en Tesalonicenses lo dice, sabían que de veras él era entregado al servicio del Señor, que él estaba en esa disposición de hacerlo. ¿Qué podemos aplicar a nosotras entonces, hermanas? Timoteo demostró tener un espíritu de siervo y un carácter humilde como el que Pablo deseaba ver en sus lectores. Yo quiero, dice Pablo, que sean como él. Yo quiero que vivan como vive Timoteo, porque Timoteo está siguiendo mi ejemplo y yo sigo el ejemplo de Cristo. Yo estoy siguiendo ese ejemplo de esa humildad, de esa entrega, de esa vida intachable de mi Señor. Yo lo sigo y ahora Timoteo lo sigue. Usted también puede hacerlo, dice Pablo. Ustedes también pueden hacerlo. Este joven sirvió a Pablo con abnegación porque puso sus ojos en algo más alto, que es Cristo Jesús. Timoteo servía a Pablo no por Pablo en sí, lo hacía por Cristo. Lo hacía porque quería demostrarle a Cristo cuánto amaba a Cristo, que así amaba a sus siervos también, y por eso lo trataba con solicitud al apóstol Pablo.
Esa debe ser nuestra motivación en el servir a otros, hermanas. ¿Cómo vamos a servir a otros? Porque la motivación está puesta en Cristo. Así como yo me entrego a Cristo y así como amo a Cristo, se debe de ver reflejado en mis acciones hacia mis hermanos aquí abajo. Con esa humildad, con esa estrechez, con ese amor, con esa entrega, con esa sinceridad. Así debería de ser nuestra relación con el Señor. De veras, hermanas, que Timoteo nos deja un gran ejemplo. Es un gran siervo y fue un gran siervo del Señor. Sigamos nosotras ese ejemplo también, de entrega y de humildad hacia los demás. Ahora veamos el otro personaje, ejemplo de Epafrodito, los versículos 25 al 30, y ya lo leímos, tremendo personaje también. Fíjense que Epafrodito se menciona solo 2 veces en el Nuevo Testamento, y es justamente en esta carta. En el capítulo 2:25 dice, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Capítulo 4, versículo 18 dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto y agradable a Dios. Tremendo Epafrodito también, ¿verdad? Pablo describe la relación estrecha que existía entre él y Epafrodito. Versículo 25. Dice, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano. Fíjense cómo lo llama. Mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Miren, es una serie de características que en un versículo el apóstol está diciendo quién es Epafrodito. Es mi hermano, lo identifica como cristiano y da a conocer el vínculo fraternal entre ambos. Los unía el mismo Padre Celestial. Somos hermanos en la fe, somos de veras ese enlace de vida que hay entre nosotros, ¿verdad? Somos hijos de Dios ambos, estamos ahí juntos. Es un cristiano verdadero. Hay un vínculo ahí tremendo entre nosotros porque dice mi hermano, pero dice también colaborador. Uno que trabaja a la par de otro significa colaborador. Tal vez trabajó en la fundación de la iglesia en Filipos. Uno no sabe, no lo vimos, pero no lo redacta tal vez. Pero ahí estuvo tal vez Filipos. O tal vez estuvo en otro lado también Epafrodito colaborando con Pablo, ¿verdad? Ambos estaban ocupados en la misma labor. Es que están colaborando en el engrandecimiento de la obra. Están ahí, ambos tenían el mismo deseo de poder servir, ambos tenían el mismo anhelo de hacer crecer las iglesias, de poder ir y extender el evangelio, ¿verdad? Esa es parte de ser un colaborador. Ahí está Epafrodito a la par de Pablo, ayudando al engrandecimiento de la obra, ¿verdad? Es compañero de milicia, dice, es otra característica que Pablo dice de Epafrodito, compañero de milicia. Eso hace referencia a 2 soldados que tienen el mismo rango en un campamento militar. Estamos en la misma guerra, en la misma batalla, estamos en la misma pelea, estamos en la misma situación. Y eso que si nos damos cuenta acá, cuando él dice de milicia, estamos hablando que tienen el mismo rango, los 2 son soldados. Y uno diría, ay, no, pero Pablo tendría que tener un rango más alto si estamos hablando de milicia, porque era Pablo. Pero miren, Pablo está demostrando su humildad también, ¿verdad? Somos iguales, trabajamos iguales, estamos en lo mismo. Yo no soy más alto que él, ni él más que yo, ni menos que yo. Estamos en la misma situación, estamos trabajando en lo mismo, en el mismo evangelio, estamos en la misma obra, los 2. Qué lindo es pensar esto. Pablo no está diciendo, él está abajo de mí, ¿verdad? Él está a un nivel más bajo que yo. No estamos en lo mismo, dice Pablo. Hay un mismo rango acá, dice.
También es ministrador de mis necesidades. Servía a Pablo en prisión, dice. Él le llevaba cosas a Pablo a la prisión. Le llevaba las ofrendas de los hermanos. Era una persona que sabía, en otras palabras, cuando se dice ministro, ¿verdad? Estaba administrando sus cosas de Pablo. Él estaba al pendiente de las necesidades físicas de Pablo. Ahí estaba Epafrodito, llevando y trayendo las cosas de él, llevando y trayendo lo que necesitaba Pablo. Y eso es lindo saber que yo tengo a alguien que me va a ayudar, que yo puedo contar con alguien. De veras, eso es gratificante, hermanas. De veras, cuando uno está en el ministerio, tener a alguien más con quien contar, qué lindo y qué rico se siente. Porque dice uno, no llevo solo la carga, ¿verdad? Tengo con quién contar. Y eso es lo que Pablo estaba diciendo. Él sabía muy bien a quién dejaba. Dejaba a Tito, a Timoteo, a Epafrodito, a Silas, a Priscila, a un montón de gente dejaba a Pablo para que siguieran la obra. Qué bueno, qué rico saber que tengo a alguien con quien puedo contar en suplir necesidades. Pablo describe la relación de Epafrodito con los filipenses. Esa es su relación con Pablo. Así era Epafrodito con Pablo. Ahora veamos cómo era Epafrodito con los filipenses. Vuestro mensajero, dice, no se refiere solo a uno que lleva un mensaje, sino a alguien enviado con una comisión especial. O sea, él era el mensajero, pero no lo enviaban no simplemente para mandar un mandado, sino que había una conexión especial ahí con ellos, ¿verdad? Había algo que Epafrodito llevaba también. No era mandarlo solo por mandarlo, era para que él también conviviera con los hermanos y tuviera esa relación estrecha con ellos. Epafrodito era el emisor de los filipenses y lo enviaron con una tarea específica, la de servir a Pablo en la prisión. Ellos lo enviaron para que sirviera a Pablo allá en la prisión. Era un enviado, una persona que tenía un servicio específico que hacer. Y lo lindo es que él no dijo, ay, de aquí que yo vaya hasta donde está Pablo, ¿verdad? Ay, no, es que qué lejos queda, ¿verdad? No, esto que el otro, ¿verdad? No, de veras que estaba a la disposición de hacerlo. Él quería servir de esta manera. Y mire, nosotros, viéndolo bien, nos pasa, ¿verdad? Somos bien cómodos nosotros a veces, ¿verdad? Somos bien cómodos, de veras. Este quería ir y de veras compartir con los hermanos, pero también quería compartir con Pablo. Y los hermanos lo mandan a Epafrodito allá con Pablo, que vaya a servirle allá a él también, ¿verdad? Epafrodito cumplió su misión, se ve ahí en los versículos 26, 27 y 30, dice, al extremo que hasta enfermó, tanto fue su cumplimiento de misión que hasta se enfermó, ¿verdad? Pablo no menciona la clase de enfermedad que tuvo Epafrodito, pero sí dice que estuvo a punto de morir. No sabemos qué clase de enfermedad tenía, pero se puso grave Epafrodito allá estando con Pablo. Dios mostró su amor para con Epafrodito teniendo misericordia de él y lo sanó de manera milagrosa, dice Pablo, ¿verdad? Eso mostró también misericordia para con Pablo. ¿Por qué? Porque dijo él, el apóstol dice, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza, ¿verdad? Estaba triste porque estaba enfermo y que se me muera iba a ser más difícil, dice Pablo. Pero no, el Señor tuvo misericordia de él y de mí, dice, para que pudiera ser sanado, para poder otra vez restaurar físicamente a Epafrodito, para que siguiera haciendo el ministerio que el Señor le había encomendado. Epafrodito exponía su vida día a día por causa del evangelio, por causa de ser amigo de Pablo. En aquella época no era bonito ser fan de Pablo, ¿verdad? Aquí ahora la gente cuando dice soy fan de fulano, de sultán, ¡ay, qué bonito!, ¿verdad? ¡Qué aplausos! Y que aquí, que allá, qué bueno. Pero antes no. Era un riesgo porque hasta ellos podían ser encarcelados, hasta ellos podían ser afectados. Así que era un riesgo, pero a Epafrodito no le importaba. Él quería estar sirviendo a Pablo porque sabía que de esta manera estaba sirviendo al Señor y estaba seguro también que estaba sirviendo a los hermanos
de Filipos. Así que qué tremendo cuadro que nos está pintando Pablo en estos pocos versículos de Epafrodito, ¿verdad? Pablo explica los propósitos de enviar a Epafrodito de regreso. O sea, Epafrodito lo había mandado a trabajar con Pablo, a servirle a Pablo en la cárcel. Le había mandado una ofrenda, porque acordemos que ellos eran muy fieles con Pablo en mandarle su ofrenda a Pablo. Entonces le habían mandado su ofrenda, que fuera a servirle un poco, y cuando se enteran de que Epafrodito estaba a punto de morir, entonces ellos estaban tristes. Entonces ahora viene Pablo y dice, voy a enviar de regreso a Epafrodito, y deja claro que es él quien lo envía. Yo soy el que lo va a mandar de regreso, ¿verdad? Él no se quería ir, tal vez, ¿verdad? Pero yo lo mando de regreso. Y va a explicar por qué. Primero, para aliviar la nostalgia de Epafrodito por los filipenses, porque él tenía gran deseo de veros a vosotros, dice versículo 26. Sí que los amaba entonces. Él también tenía dos corazones, diríamos nosotros, ¿verdad? Estaba entre la espada y la pared, el pobrecito. Tal vez quería seguir estando con Pablo, pero extrañaba a los hermanos de Filipos. No sé si a usted alguna vez le ha pasado eso, ¿verdad? Que está en un lugar, está cómodo y todo, está sirviendo y todo, pero también extraña estar allá, ¿verdad? Con otras personas, con otros hermanos, ¿verdad? Entonces eso es lo que tenía Epafrodito, ¿verdad? Y que dice Pablo, bueno, para evitarle esta nostalgia a Epafrodito, mejor se los mando, ¿verdad? Para que esté nuevamente con ustedes. Para tranquilizar a los filipenses también. Y grandemente se angustió, dice, porque habías oído que había enfermado. Se ve el amor entre Epafrodito y los hermanos de la iglesia de Filipos, ¿verdad? Ellos estaban intranquilos, estaban tristes, estaban pues angustiados de saber de que él se había enfermado y que estaba a punto de morir, ¿verdad? Y cómo seguiría, y queremos verlo si ya está mejor, saber noticias de él. Mire qué bueno hubiera sido, hermanas, de veras. Yo a veces me pongo a pensar en Pablo, ahora con esto de la pandemia, me he puesto a pensar mucho en Pablo. ¿Qué hubiera hecho Pablo si hubiera tenido Zoom en aquel tiempo, hermanas? ¡Ja! Eso hubiera sido grandioso, hermanas. Pablo se hubiera ido a saber a qué parte del mundo, ¿verdad? Con este internet, con este Zoom. Miren, ahorita aquí, por ejemplo, ¿verdad? Una llamada por WhatsApp, ¿verdad? Por una videollamada, que vieran a Epafrodito cómo estaba ya recuperado. Pero no, tenía que mandarlo personalmente, ¿verdad? Viajar el pobrecito para poder que lo viera. Pero había parte de ese amor y de esa espera de los hermanos para ver a Epafrodito. Para llenar de gozo a los filipenses, dice el versículo 28, para que vieran a su amado hermano vivo y sano por el poder de Dios. Que hubiera una evidencia, ¿verdad?, de que había sido sanado milagrosamente. Eso los llenaría de gozo y alabanza a Dios. Ellos estarían satisfechos de sentir que viene el hermano y que alegre, ¿verdad? Es como nosotras, ¿verdad? Nosotros nos alegramos que ya Almita ya camina un poco mejor, ¿verdad? Y ahí va mejorando, ¿verdad? Y qué bueno que la podemos ver, ¿verdad? Aunque sea por este medio, pero vamos cómo va progresando, ¿verdad? Ellos querían verlo a él como estaba, ¿verdad? En cuerpo presente, ¿verdad? Y dice Pablo, se los voy a mandar para que así llene de gozo y alabanza a Dios por lo que Dios hizo en la vida de Epafrodito. Pablo termina hablando de Epafrodito con una exhortación. Mire, eso es interesante, como el apóstol no se queda también sin siempre ser un poquito duro, ¿verdad? Un poquito así, encargar ciertas cosas a los hermanos, ¿verdad? Dice, los exhorta a recibirlo en el Señor con profunda gratitud y con gozo, dando la mejor bienvenida posible. No lo van a tratar como cualquier otra persona que llega. Hay mucho que aprender de él, dice Pablo. Y él les va a llegar a contar, ¿verdad? Su testimonio, va a llegar a decir lo grande que Dios hizo con él. Así que recíbanlo con gozo. Denle la mejor bienvenida. Y a veces cómo nos cuesta a nosotros, ¿verdad, hermanas? De veras, el día domingo cuando nos congregamos todos juntos, llega una visita o algún hermano que tiene tiempo de no llegar, solo le decimos, hermano, Señor lo bendiga, bienvenido.
pero no le demostramos el gozo por el cual lo estamos viendo. Y máxime si el hermano está enfermo, ¿verdad? Y ahora regresa. ¿Cuánto nos hace falta todavía de veras demostrar nuestra gratitud? Como dice el apóstol Pablo, es que miren, no fue cualquier cosa la que le pasó a Epafrodito, por eso recíbanlo bien, con gozo, porque se lo merece. ¡Wow! Tremendo, ¿verdad? Y les exhorta a tener estima a los que son como él. Ah, bueno, entonces viene otra cosa. Recíbanlo a él bien, pero cuando vengan otros también recíbanlo bien. Recíbanos bien, es decir, a aquellos que están dispuestos a poner su vida por amor a Cristo y los hermanos. Si llega otro, recíbanlo así como recibieron a Epafrodito. Estos se merecen que se les brinde honor, que se les aprecie por lo que vale y que tengan un lugar de privilegio dentro del pueblo del Señor. ¿Y cuánta falta nos hace eso también, hermanas? Tenemos esa tendencia, yo creo que en todos lados es igual. Cuando viene un extranjero a nuestros países, ¿verdad? Ahí sí, ¿verdad? Ah, bienvenido, hermano. ¿Y dónde? Como dice el dicho, ¿a dónde te pongo que el sol no te dé, verdad? Y ahí andamos de arriba para abajo. Pero llega un nacional adentro de nosotros, ¿qué pasa? Ah, bienvenido, hermano, qué bueno que está con nosotros, ¿verdad? O sea, somos iguales, dice el apóstol. Todo el que ama a Cristo, todo aquel que sirve, todo aquel que se merece que sea bien recibido entre nosotros. Se merece. Ese es bien importante. ¿Y cómo nos hace de falta todavía eso, verdad, entre nosotros? Tenemos mucho que aprender todavía de todo lo que Pablo le dice a los hermanos, a los filipenses, acerca de Timoteo y acerca de Epafrodito para nuestras vidas, ¿verdad? Que tomemos lección, hermanas. Tal vez los demás no lo van a ver así, no lo toman así, pero nosotras sí deberíamos. Ya lo aprendimos, pongámoslo en práctica, hermanas. De veras, todo siervo merece un buen trato. Todos, hermanas, no solo uno. Y nosotros los siervos no nos sintamos mal de que nos están tratando así, igual que a los demás. No, también recibámoslo con gozo y con humildad, hermanas. Y también sintámonos gozosas y humildes de ver que están recibiendo así a los demás también, porque todos nos merecemos, dice el apóstol Pablo. Esto, todo aquel que sirve al Señor se lo merece. ¿Cómo podemos aplicar la vida de Epafrodito a nosotras, hermanas? Epafrodita era de gran estima para Pablo y era evidente que los hermanos lo amaban mucho también. Así que por lo mismo, hermanas, también nosotros tenemos que apreciar a las personas que están en esa situación también. Epafrodito buscaba el bienestar de los hermanos y no el suyo propio. Hermana, no busque su propio beneficio, busque el beneficio de los demás. Esa es una buena característica no solo del amor, sino de la humildad. Busque el beneficio de los demás, no el suyo, hermana. ¿Se puede decir de nosotras que somos colaboradoras, hermanas? ¿Que somos compañeras de milicia? Yo tengo a alguien que aquí está conmigo, yo tengo a alguien que me ha colaborado. Mire, eso es sentirse bien uno, pero para eso se necesita trabajar, hermanas. Yo no voy a decir mi colaboradora y la hermana sentada con los brazos cruzados, ¿verdad? Ella no es mi colaboradora, entonces, ¿por qué no está haciendo nada, verdad? Hay hermanas que tienen un lindo ministerio de orar, hermanas. Mire, a veces yo he dicho siempre, si uno está donde está, es porque tiene un montón de gente orando por uno. No es por gusto. Yo porque lo he sentido y porque lo he vivido, hermanas. Así de veras, hay mucha gente que ora por uno y eso es lindo. O sea, tengo un colaborador, tengo un compañero de milicia con quien puedo compartir también. Y eso, pero se puede decir eso de nosotras. Es que esa es la gran interrogante, ¿verdad? ¿Qué de nosotras? ¿Se puede decir eso de ellas? Nuestra vida tiene un propósito de por qué servir en la iglesia, hermanas. Hay un propósito por qué servir en la iglesia. Tengo un propósito claro de decir, mira, hermana, pase lo que pase, aquí voy a estar y voy a servir. Porque a quien voy a servir es al Señor en primer lugar y después a los hermanos, ¿verdad? Si ellos no lo reciben, pues ¿qué puedo hacer? Pero yo sigo fiel a mi Señor, ¿verdad? Que ahora esta sea nuestra motivación para servir con humildad a todos, hermanas. Que de veras esto nos sirva. De veras, hermanas, no necesitamos que nos estén
como les dijera yo, diciendo todos los días palabritas motivadoras, sino la misma palabra sea la que nos motive día con día a vivir con humildad, pero también a seguir este tipo de ejemplo que tenemos con Pablo, Timoteo, Epafrodito y sobre todo el Señor Jesucristo, ¿verdad? En conclusión, ¿qué podemos decir? Ejemplo de Timoteo, su testimonio delante de todos los que lo conocían. Él tenía un buen testimonio delante de los que lo conocían. Su interés genuino por los filipenses, ¿verdad? No se interesaba en su propio bienestar, sino se entregaba a Cristo y a los hermanos con toda humildad. Era genuino siervo de Cristo. Eso es lo que era Timoteo, ¿verdad? Ahora, ejemplo de Epafrodito. ¿Qué era Epafrodito? Supo ser un buen hermano en Cristo. Fue un buen colaborador. Fue un fiel siervo compañero de milicia. Sirvió a Pablo en la prisión y tiene características de un servicio con amor y humildad. Eso es Epafrodito. Pero ¿qué nos toca hacer a nosotras ahora entonces, hermanas? Tomar la decisión de seguir el ejemplo de Timoteo y Epafrodito. Sigamos ese ejemplo, tomemos la decisión, porque esa es una decisión, hermano. No es que va a venir así del aire y va a venir como una nube, como algo resplandeciente que me venga a decir y me venga a motivar. No, esa es una decisión. Yo decido servir de esta manera. Yo decido hacer algo por el Señor. Yo decido cambiar, ¿verdad? Decidir servir con amor y con humildad. Son decisiones personales, por convicción, por genuina fe, por genuina relación con el Señor, me lleva entonces a poder vivir de esta manera y desarrollar un carácter de humildad para poder servir mejor. Eso es lo que nos toca hacer a nosotras, hermanas. Tomar decisiones, desarrollar ese carácter humilde en nosotras. Que el Señor nos ayude, hermanas, porque no es fácil esta tarea. Esta tarea es de todos los días. No quiere decir que hoy ya fui humilde, me porté bien, bonita, yo tan chulita, hoy fui bien. Ya mañana, pues a ver qué dirá Dios. No, esto es de todos los días. Tenemos en qué ejercitarnos, tenemos en qué preocuparnos. El asunto es que lo hagamos, que no lo descuidemos, que no lo abandonemos, que no lo menospreciemos, sino que al contrario valoremos lo que el Señor ha puesto en nuestras manos. Y que sea Él el que siga dirigiendo nuestras vidas, hermanas, y que sea Él el que nos ayude a de veras a poder realizar cada una de las exhortaciones que el Señor ha puesto en nuestra vida. Padre, muchísimas gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por las exhortaciones que has puesto en nuestra mente y en nuestro corazón. Ayúdanos a poder desarrollarlas. Ayuda a cada una de las hermanas, Señor, para que pueda de veras también cambiar su estilo de vida. También, Señor, seguir cultivando más cosas en nuestra vida personal, en nuestra vida espiritual. Gracias, Padre, por lo que tú estás haciendo ya en nuestras vidas. Termínalo. Lleva a feliz término, Señor, todo lo que estás empezando en nosotros. Manténnos, sosténnos, Señor, afírmanos, establezcanos ahí, Señor, en tu palabra para que podamos día con día, Pablo, luchar todos los días la batalla de la fe y poder terminar, Señor, con entusiasmo, con gozo, nuestra carrera, que sabemos que hemos hecho lo que tú quieres que hagamos. Bendito seas, Padre, por este momento y bendice a cada una de mis hermanas que tienen este deseo grande de seguir aprendiendo de tu palabra. Que tú también, Señor, puedas seguir teniendo ese corazón entusiasmado por seguir aprendiendo y que más mujeres puedan ser también involucradas en esto para que muchas también podamos seguir aprendiendo más de tu palabra. Oramos, Padre, con gratitud en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor me las bendiga, hermanas. Ingrid, quédate ahí, por favor, y esta última. Ok. Porque yo creo que quizás personalmente creo que la conclusión a mí me lleva al asunto de la humildad.
Y hemos traído esta línea de los ejemplos que hemos estado viendo. Primeramente, el ejemplo grande de Cristo, ¿verdad? Pablo también nos muestra esto, pero también tenemos a estos dos últimos. Y pensando, creo que es la clave del asunto. Si lo podemos, Trini, por favor, si lo puedes poner como destacada la última cosa de... Habla Ingrid, por favor. Para... Ok, sí. Este, Ajá. Ok, ahí está. ahí está. Tenemos que tomar la decisión de seguir los ejemplos que hemos visto en este capítulo 2. Y principalmente, como les decía, el ejemplo de Jesús, el ejemplo de Pablo y hoy de estos dos personajes. Y entonces el Señor nos está llamando a vivir una vida en lo en lo que podamos ser humildes, humildes. Y hermanas, como decía Ingrid, esa es una de las cosas más difíciles que creo que existe. El yo nuestro cuesta que se domine, ¿verdad? Y tenemos que pedirle mucho al Señor por eso, porque vemos a nuestro alrededor un montón de personas que sí, bueno, que bueno, están en el ministerio, enseñan, predican, hacen micos y pericos, pero lo que a veces nos cuesta ver en ese tipo de personajes, y más si conocemos algunas personalmente, es el asunto de la humildad. Y creo que ahí es donde tenemos que trabajar todas, porque vivimos en un mundo en el cual nos ha metido por todos lados que me siento yo orgullosa de lo que yo soy, ¿verdad? Tengo esta habilidad y entonces yo puedo. El Señor me ha dado esto y entonces rápidamente sale en nosotras esa cosita que el Señor nos quiere y es el orgullo. Es más fácil ser orgullosa que ser humilde, hermanas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo trabajar esto en nosotras? Yo sé que solo la ayuda del Señor en nuestras vidas, el poder del Espíritu Santo en nosotras nos puede hacer personas humildes y que se vea que no es no es una fachada, que no es algo que yo me estoy inventando, sino que el Señor trabaje dentro de lo más profundo de nuestro corazón esa humildad, que se refleje realmente. Y si podemos tener eso, podemos ser más fáciles para trabajar con otros, que no soy yo la buena de la película, ¿verdad? No soy yo la que sabe hacer todo. Porque sí conocemos muchas personas que son tremendamente capaces, ¿verdad? Los hemos conocido y las conocemos ahorita. Pero el hecho de decir, no, hay otra persona que es mejor que yo en esto. Hay otra persona que lo puede hacer mejor que yo. Y tener la capacidad de decir eso, porque eso es lo que nos cuesta, ¿verdad? En toda mi vida yo he visto gente que le cuesta trabajar en equipo. Le cuesta trabajar con otras, porque siempre esta persona es la que lo va a hacer todo y lo va a hacer mejor que las demás. Entonces, eso requiere mucha humildad. Eso requiere humildad, el saber decir, yo no puedo hacer esto que hace la fulana. No puedo. Y tengo que reconocerlo. Y ahí es donde creo que empezamos a permitir que de veras el Señor trabaje en mí, reconociendo que hay cosas que yo no puedo hacer, que hay otras que son mejores que yo para eso, porque a eso hemos sido llamadas. La palabra nos dice que cada uno hemos recibido dones de parte del Señor para la edificación del cuerpo, poderlos poner juntos para que la cosa sea muchísimo mejor. Entonces, ahí es donde yo creo que empezamos a trabajar el área del ser yo humilde. Me gustaba mucho lo que decía Ingrid en cuanto a nosotras podemos decir que tenemos compañeras de milicia, ¿verdad? Puedo decir que tengo alguien que está a la par echando la punta, ¿verdad? Ayudándome y que ha tomado ciertos ministerios como propios, ¿verdad? No es el ministerio de aquella, es un ministerio en el que esta persona me ha dado la oportunidad a mí de participar y lo puedo sentir como propio. Colaboradoras en la milicia. Y me gustaba eso, o sea, es una persona que está luchando a la par tuya, peleando a la par tuya el asunto, y no me importa, o sea, que la gloria la lleve la otra, no me importa, porque estamos sirviendo juntas para
la gloria del Señor. ¿Cómo podemos hacer eso, verdad? ¿Cómo podemos negarme a mí misma y permitir que mi compañera de milicia de veras salga con todo el honor, con toda la gloria, si es posible, y que yo me quede tranquila, y que yo no me quede, a mí me cuesta este volado y aquella fue la que felicitaron, ¿verdad? O sea, ¿cómo se hace eso? Hermanas, es difícil, porque a veces hemos hecho tanto quizás por algún ministerio, tanto quizás en nuestras iglesias, y a la hora de las cosas, nadie me dijo nada. Nadie me dio una palabra de gratitud. Nadie me dijo, híjole, qué bien lo hiciste. ¿Cómo manejo eso yo en mi interior, verdad? Todavía nos falta mucho que trabajar, ¿verdad? Y poderme quedarme tranquila. Y poderme quedar tranquila que a la hora de los tamales aquí, ok, felicitaron a las demás, pero a mí nadie me dijo gracias, ¿verdad? Y yo hice todo lo de abajo, o sea, aprender a que las cosas las hacemos no para mí, sino que las hago para el Señor. Es todo un trabajal todavía en el cual tenemos que ir luchando y haciendo la obra. Pero gracias porque el Señor es el que a fin de cuentas recompensa todo, sea grande o pequeño que nosotros hacemos. Y creo que eso es lo que nos debe llenar. Y yo creo que ahí es donde vamos trabajando en el área esa de yo ser humilde, ¿verdad? Y no permitir que me llegue aquella vocecita, ya te diste cuenta, ¿verdad? Te diste cuenta quiénes agradecieron en este evento. No permitir eso, porque eso viene del enemigo para nosotras, sino que a fin de cuentas, la alabanza y la gloria es para el Señor. Y Él es el que va a recompensar toda nuestra buena obra, ya sea que sea buena, poquita, grande, Él sabe. Ingrid mencionaba algo que es cierto, detrás de nosotras hay tanta gente que ora por nosotras. Y eso es lo que pasa, ¿verdad? O sea, que cuando tú tienes un logro frente a los demás, es un logro que viene porque el Señor escuchó las oraciones de un montón de gente que está orando por ti, ¿verdad? Que está orando para que te salga bien, para que hables como debes hablar, todo. Y esa es la gente que está, como se dice muchas veces, tras bambalinas, haciendo la mejor obra para que lo que se pone en público salga bien. Así que mucho que trabajar, mis hermanas, todavía, ¿verdad? La humildad, el amor y reconocimiento a aquellas personas que son tus colaboradoras. Primero son tus hermanas, luego son tus colaboradoras y luego son tus compañeras de milicia en el asunto, ¿verdad? Y yo tengo que decir, yo tengo tantas buenas colaboradoras conmigo y compañeras de milicia, que aquí están, ¿verdad? Ahí están haciendo las cosas mejor que yo, porque saben hacerla. El Señor les ha ayudado. Y fíjate, Ingrid, que viendo tu presentación de esta mañana, hablando de Epafrodito y Timoteo, lo hemos hecho tanto. Yo, ¿verdad? He hecho talleres sobre estos personajes y hoy que veía tu enseñanza, cómo el Señor nos dio otras cosas que no había visto yo, ¿verdad? Y qué lindo es eso, que la palabra nos demuestra una y otra vez que es viva y que puede enseñarme algo nuevo cada vez si yo estoy dispuesta a querer aprenderlo, ¿verdad? Porque, ay, otra vez Epafrodito y Timoteo, otra vez. Pero lo que en esta mañana yo aprendí de estos personajes, y ya llené mi libro otra vez, ¿verdad? Ya tenía cosas que había visto el año pasado y hoy otra vez, oh, Dios mío, ¿verdad? Oh, wow. Aquí estamos. Pero qué bendición es eso. Esa es una bendición. Así que gracias a Dios por esas mujeres colaboradoras en la milicia junto conmigo aquí en este ministerio de Corazones de Mujer. ¿Verdad? Ya las tengo bien chequeaditas y se me quieren zafar a veces, pero ay, vénganse para acá, yo necesito de ustedes. Y es una bendición para mí poder tener esas personas que ahí están a la par mía echándome el hombro. Y de veras, yo les agradezco tanto a ustedes por eso. A ti, Ingrid,
a Trini, a Sonia, a Susi, a Liz, a mujeres que les digo yo, necesito que me ayuden con esta enseñanza. Y entonces a veces ellas pues me dicen, ay, fíjate que ahorita no puedo, pero deja, y a veces, ok, sí, sí puedo. Y que, ay, vaya, gracias, ¿verdad? Porque es como les digo, o sea, son maestras de la palabra y lo dan con mucho amor y quizás a veces con sacrificio, pero ahí está. Y tengo otras que yo sé que están allí atrás ayudándome en apoyar y siempre decir, estamos orando por usted, estamos orando por ti. Así que gracias a todas estas personas que hacen algo y no las vemos, pero ahí están, ¿verdad? Mujeres que el Señor pues ha traído nuevamente a mi vida. Y yo le doy tantas gracias a Dios porque dieron tanto a mi vida y siguen dándola. Y ahí está, pues con Mana Chelita. Es una bendición para mí siempre que yo puedo contar con el apoyo de ella, ¿verdad? Y ahí está. Y con sus propias ocupaciones, porque tiene muchas todavía, pero es una bendición, ¿verdad? Y hay gente que dice, ok, yo quiero colaborar, hermana, y lo voy a hacer de la manera que yo puedo. Y es una bendición, pues, hermana Betty, sus hijas, hay mujeres colaboradoras mías ahí, y otras que se están sumando. Yo sé que van a hacer cosas que todavía no hemos visto, y yo las tengo ahí en mi lista, ¿verdad? Así que gracias a Dios por todas estas mujeres que son siervas del Señor, que son hermanas nuestras, y que quieren colaborar y que quieren hacer parte de todo este ejército para colaborar juntas para la obra del ministerio. Los ministerios no se hacen con una persona. Los ministerios se hacen con un montón de personas que están ayudando con otra cosa. A veces quizás algo dice, yo no sé en qué colaborar, hermana, con usted. Está orando, está apoyando. Qué bueno que la puedo ver aquí todos los lunes, ¿verdad? Y ahí estamos. Así que muchas gracias, Ingrid. Ha sido un reto tremendo de poder seguir viviendo como Dios quiere. Si alguna de ustedes tiene un agrego para esta clase, que yo sé que sí, que puede haber algunas cosas agregadas, algo que le tocó, algo que usted no había visto, que tremendo podemos ver eso. Y díganme, hermanas. ¿Está bien, Sonia? Ahí vamos. De verdad que es hermoso poder llorar de gozo porque sabemos que Dios toma cuidado de nosotros y de nuestro corazón. Y recordando el texto lema del ministerio, por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y está ahí de donde sale la vida, nace la vida, o también podemos nosotros morir, dejar morir esas cosas que nos molestan, ¿verdad? Solo quiero recordar algo que hermana Ingrid Janet López de Quinteros. Janet, wow, ok, Janet. Ella dijo, y lo dijo esto, nos evitaríamos muchos problemas si cada uno de los seres humanos tomáramos el lugar que nos corresponde y respetáramos nuestras funciones. Tú lo dijiste, y lo dijo en este libro. Miren, este es el estudio que estamos dando los martes, estudio de el gozo de servir. Ya es, mañana nos toca la lección 7. Pues no me recuerdo si fue la lección 5 o en la 6, 5 o 6, sí, que tú dijiste eso, y verdaderamente, tras estas líneas, está escondida esa palabra de orgullo, ¿verdad? Que a veces nosotros nos maneja y nos destruye porque dejamos que nos controle esa arrogancia, esa vanidad, ese exceso de estima propia, creyéndonos que por ciertas habilidades somos mejor que alguien que está comenzando o alguien que tiene diferentes capacidades. También destruimos, hermanos, recordemos,
ánimo. Dios hoy nos está llamando la atención a algo. Y no se trata de no sentir satisfacción por algo que hizo un familiar, por sentirnos contentos y agradecidos por lo que Dios ha hecho con nosotros o por medio de nosotros. Siempre recordando la gloria es del Señor y sentirnos gozosas de que Él pueda usarnos para su gloria. Pero cuando le agregamos ese sentimiento de arrogancia, de vanidad, de exceso, de estimación propia, ahí ya tenemos un problema de pecado. Sí. Así que gracias, Ingrid, muchas gracias por enseñarnos en esta mañana y qué especial se sintió la enseñanza, de verdad, muy retante. Gloria a Dios por ello. Gracias, Almi. Yo también, hermanas, quisiera agradecer, hermana Ingrid, qué excelente explicación. Es mi maestra también en el gozo. Mañana a esta hora, primero Dios, estamos reunidas también y yo no tengo palabras, ¿verdad? Solo oro para que el Señor la use y que eso que nos enseña lo aprendamos. Esto, excelente el día de hoy, hermano. Que el Señor nos ayude, Dios la bendiga, la siga usando. Y perdón que me vaya a meter aquí, pero como ella ya va a salir, el sábado, primero Dios, estaremos yendo a la casa de hermana Alma, hermana Ingrid. Bueno, mañana, pero no podía hacerlo mañana. Y si usted desea acompañarnos, pues ahí en Antorchas Encendidas nos vamos a reunir. La salida es a la 1. Primero Dios, nos vamos en la camioneta de hermana Cintia, para la gloria de Dios, ¿verdad? ¿Qué fecha? Ahí Diga la nos fecha, vamos. hermana Es Betty. el sábado 25. Sábado 25, primero Dios, si usted desea acompañarnos, pues vamos a estar primeramente Dios en la casa de hermana Alma. Y las que están conectadas, si desean, pues también ahí nos vamos a reunir en Antorchas Encendidas. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y sigamos aprendiendo más de la palabra de Dios. Gracias, hermana Betty, gracias, hermana Sonia. Gracias porque, pues, siempre he dicho, ¿verdad? Esos halagos para uno son de motivación, pero a la vez son de reto, hermanas, de ver que uno debe de cumplir también la palabra del Señor tal como uno la está enseñando también, ¿verdad? Y el reto que queda para poder seguir aprendiendo más todavía, para poder dar más, ¿verdad? Así que gracias. Y para mí siempre es un gusto y un placer estar con ustedes, de veras. No puedo lunes a lunes, ¿verdad? Por circunstancias personales, pero hago mi tiempo ahorita con esto, ¿verdad? Y el Señor sabe que es lindo pasar tiempo con ustedes. Sigan aprovechándolo, hermanas, sigan aprovechando ese tiempo de enseñanza. Nos hace falta mucho todavía, pero decidamos cambiar, decidamos mejorar, ¿verdad? Y que podamos seguir adelante. Así que gracias, hermanas. Y no sé quién va a tomar el tiempo ahorita, porque Almita ya se fue. Trini. Hoy que mi cámara me está fallando, voy a probar una vez más a ver si funciona. Pues qué bueno, hermanas, no funciona, me quedo congelada. Pero bueno, lo importante es que hemos estado meditando en lo que la palabra quiere lo que Dios quiere que nosotros conozcamos de su palabra para ponerlo por obra. He estado esta semana estudiando Deuteronomio y me encanta ver cómo Dios les enfatiza y para que le conozcan y la pongan en práctica en el lugar, en la tierra que Jehová les da, les decía en ese momento, ¿no? Pero eso me hace pensar en lo importante que es para Dios que no sepamos sus palabras, sino que la no solo la sepamos, sino que la pongamos en práctica. Y pues yo creo que hemos recibido suficiente reto en esta mañana, ¿verdad? Como para reconocer cuánto espera Dios de nosotros y cómo somos llamadas a apoyar el ministerio de otras personas, cómo somos llamadas a estar involucradas en el servicio a Dios, porque eso es tan, pero tan importante. Entonces vamos a orar.
para despedirnos en esta mañana. Muchas gracias, Ingrid, por todo lo que has compartido para nosotras y que el Señor nos ayude a ponerlo por obra, ¿verdad? Esa es la parte que nos hace falta a nosotros. O sea, no solo se lo vamos a dejar a Él, ¿verdad? Nosotros le pedimos que nos ayude para reconocer lo que tenemos que quitar, lo que tenemos que cambiar, a quienes debemos apoyar, ¿verdad? Y pues que el Señor sea el que nos esté llevando siempre adelante, de triunfo en triunfo, como dice su palabra, ¿verdad? Entonces, hermanas, gracias por acompañarnos, las que estaban en Facebook, las que están aquí en Zoom. Vamos a orar y con eso vamos a despedirnos para vernos, si Dios lo permite, el próximo lunes para estudiar el capítulo o empezar el estudio del capítulo número 3. Filipenses es una bendición, cuánta responsabilidad tenemos de aprenderlo. Oremos. Padre, gracias te damos en esta mañana porque eres tú el que nos permites reunirnos en tu nombre. Porque estamos muy agradecidas contigo por eso. Porque realmente es hermoso ser tus hijas y saber que en medio de todo, en medio de dificultades, en medio de situaciones adversas, pero también en situaciones de bendiciones, de cosas que podemos disfrutar, siempre podemos verte, siempre podemos disfrutar. Gracias, Padre, por Pablo, por sus escritos. Gracias por el reto que son para nosotros ahora, Señor, la dirección que nos dan para poder enfocarnos y poder servirte mejor a ti, por apoyar el ministerio de otras personas. De veras que eso queda muy grabado en nuestra mente y en nuestro corazón, porque en realidad, Señor, el que merece toda la gloria y toda la honra eres tú. Entonces, Señor, estamos llamados nada más a hacer lo que podamos, de la mejor forma que podamos, pero para tu gloria y nada más. Bendice a Ingrid, gracias Padre por tu ministerio con nosotros en este día, gracias por su ministerio en general en el que tú la usas, Señor, para tu honra, para tu gloria. Síguela bendiciendo, síguela usando, igual a su esposo, Padre, y Señor, que siempre siga siendo su proveedor, su sustentador y el que tiene cuidado de todas sus necesidades. Así por cada una de nosotras, te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser sabias, a buscar siempre agradarte a ti, Señor, porque eso es la parte que nos corresponde. Bendecimos tu nombre, Padre, y te damos la gloria y la honra a ti en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, hermanas, Amén. bendiciones a todas, que el Señor nos siga Perdón, usando, ¿verdad? perdón, Dígame, hermana hermana, Betty. solo quiero decir de la oración el miércoles a las 6 de la mañana. Esa ¿De hermana cuándo, Alma hermana? va a mandar el link y ahí lo estaremos enviando a las hermanas de Guatemala para unirnos en Ajá. oración. Sí, hermano. Amén, hermana. Gracias. Muchas gracias por recordarlo. Tiene razón, ¿verdad? Qué importante es que nos reunamos para orar juntas y apoyarnos juntas de esa manera. Que el Señor nos siga bendiciendo. Todas recuerden, miércoles a las 6 vamos a estar pasando el enlace más adelante en estos días. Bendiciones, hermano. Bendiciones. Feliz día, hermano. Bendiciones, buen día.